para profundizar en este nuevo proyecto ambicioso llevado a cabo por Elon Musk, hoy nos visita de nuevo nuestro querido compañero y amigo Fran Escandell. Fran Escandell, bienvenido, esta es tu casa, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Sí, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Informe Enigma. Hace algunas semanas hablábamos en este espacio sobre el proyecto Starlink de la compañía SpaceX y sobre la red 5G. Hoy nos centramos de nuevo en otro ambicioso proyecto de Elon Musk, que es Neuralink. Pero atendiendo por un momento al 5G, parece que a medida que se ha levantado la cuarentena del coronavirus COVID-19, la gente ya no especula tanto con la fatalidad de esta nueva red. ¿A qué crees tú que se debe esto? Correcto. Y yo lo recuerdo, fue un YouTube Live de tu programa en el cual yo estaba bien acompañado. Y sobre esto que preguntas en relación con la tecnología inalámbrica de quinta generación, la 5G en este caso, yo lo uso en femenino, no es que no haya desaparecido. Recordemos una cosa, lo que está en la mente social, vamos a llamarle así entre comillas, o en la mente de las personas, lo que está es una idea preconcebida de lo que es la tecnología 5G, es decir, es un meme. Hace 2 o 3 años, por cierto, que hicimos un programa en esta casa sobre lo que son realmente los memes y lo que es la memética. Cuando hablamos de un meme, estamos hablando de una unidad de propagación cultural que puede ser medida. Uno la puede medir a través de, por ejemplo, la analítica web o la analítica de las redes sociales. Por ejemplo, cuando tú pones una foto y tienes una página de, Facebook, tienes una foto, tú como administrador de esa página puedes saber cuántas personas la han visto, cuántas personas la han compartido. Eso es parte de una analítica. Y si luego ya te vas a gráficos y eso, tienes todavía muchos más detalles. Pues aquí pasa lo mismo. Esto se puede medir a través de la relación de lo que se llaman las jerarquías y las redes sociales. Es prácticamente lo que ha sucedido estos últimos años. Es digamos que una fusión entre ciencias políticas, psicología social y cálculo. Estamos hablando de matemáticas, ¿no? Para decirlo así, y a los amantes de la ciencia ficción, que Isaac Asimov estaría muy orgulloso porque es prácticamente ese el principio de lo que se llama la psicohistoria en sus novelas de la Fundación. Volviendo a la cuestión de la 5G, es un meme y como meme se propaga y como meme se transforma. Hay una canción popular por ahí que dice todo pasa y todo llega o algo así. Bueno, los memes llegan, se transforman y se van. Y lo que ha pasado con la 5G es que ahora se ha mutado, igual que un virus. Estamos hablando de un virus de la mente, no un virus biológico, sino un virus de la mente. Se transforma y entonces vuelve a tomar vida propia ahora con la cuestión de las vacunas, porque de algún sitio ha salido de que las vacunas nuevas de COVID-19, para la COVID-19 que atacan el virus del SARS-CoV-2, este es el biológico, que pues de alguna forma traen nanorobots o alguna cosa de esas. Bueno, una cuestión que no sé eso de dónde sale, y que con la 5G se va a controlar y que nos quieren esclavizar y que nos quieren hacer un millón de cosas. Bueno, la cuestión es que, señoras y señores, no hay primero que todo que la 5G por sí misma, no hay ninguna evidencia concluyente de que sea dañina para el ser humano. Por otra parte, cualquier radiofrecuencia, como todo lo bueno, ¿no? Cualquier radiofrecuencia puede hacer mínimo o máximo daño a los seres humanos. Y entonces, si este es el caso, lo que tenemos que empezar a hacer es apagar el sol. Así como lo he dicho, porque si tú te expones mucho al sol, te da cáncer de piel. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Okay? Si tú te expones a radiofrecuencia durante muchísimo tiempo y ni aún así, entonces va a suceder lo que va a suceder. Bueno, aquí pasa esto. Entonces la 5G como meme ha tomado esa vida y entonces eso se debe simplemente a que cuando va pasando de un sitio a otro, de una mente a otra, vamos a decir,
o de grupos de personas a otros grupos de personas. Se va transformando y luego va adquiriendo nuevas ideas. El más grande poder que tenemos los seres humanos es la imaginación, y no estoy diciendo que la gente mienta, lo que está diciendo es que está mal informada, y esa mala información se extiende mucho más rápido que los hechos en este caso. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que Elon Musk es la figura más carismática del mundo de la tecnología a día de hoy y cuenta con algunos logros asombrosos a su nombre, desde que los coches eléctricos resulten atractivos, hasta los cohetes que pueden regresar a la Tierra y ser reutilizados, hasta el proyecto Starlink, esta red de mini satélites encargada del 5G, y ahora está en boca de todos de nuevo por Neuralink. Pero querido Fran, ¿qué es Neuralink? Correcto. Pues básicamente Neuralink es una empresa, se llama la corporación Neuralink. Es una compañía estadounidense de neurotecnología, hablando de término genérico, que fue fundada por Elon Musk y otras personas también, que desde 2017, cuando se hizo público, ha venido desarrollando lo que se llaman interfaces cerebro-máquina o interfaces cerebro-computadora. Yo prefiero ese nombre. Estas interfaces son dispositivos que son implantables y digamos que sus oficinas centrales están en la ciudad de San Francisco. Es decir, también es cierto que como el nombre es tan bueno, está muy bien elegido el nombre. Se ha confundido al nombre de la corporación con el dispositivo que hace, y el dispositivo que hace no se llaman así, ¿ok? Todavía están en una fase, además están en ese sentido, lo discutiremos después, están en una fase de pruebas ahora mismo, de prototipado, ¿ok? Así que Neuralink es el nombre de la corporación por ahora. En cierto modo, y no puedo evitarlo, cuando escucho hablar de este tema o me pongo a leer artículos sobre lo que ha dicho Elon Musk, automáticamente mi mente viaja a esa película tan famosa, Terminator, a Skynet. En el caso de Skynet, por ejemplo, y Terminator, estas son más bien visiones degeneradas, vamos a decir. Son visiones degeneradas de lo que más bien se llamaría la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial general, que se llama, ¿no? En este caso, cuando hablamos de neurotecnologías, y las neurotecnologías como tienen que ver con el sistema nervioso del ser humano, no tiene que ser solamente en la cabeza, puede ser perfectamente en el cuerpo, siempre y cuando haya una especie de dispositivo interfaz conectado al sistema nervioso. En este caso nos vamos a centrar pues en el cráneo, ¿no? Y sobre este tipo de digamos que de tecnologías ha habido varias películas que sí en la cultura popular podemos trazar películas y más obras de ciencia ficción incluso. Por ejemplo, la película en España se le llamó Origen, es del año 2010 con la Leonardo DiCaprio, muy buena además la película, debo decirlo. Más películas que van por ahí, Transcendence de 2014, Trascendencia, la famosa RoboCop, que es un poco más de mis tiempos, ¿no? De los 80s. Recientemente también tienes ahí Pacific Rim, que es la de los robots gigantes estos que tienen que a través de un neurotransmisor o a través de unos electrodos, lo que hacen es hacer que su sistema nervioso se conecte con toda la máquina y ser una extensión de su propio cuerpo. Tienes por ahí también el Neuromancer, el clásico, por ejemplo, The Ghost in the Shell, tiene que ver directamente con neurotecnología, claro que sí. Chappie, ¿qué más? Y creo que en España se llamó El hombre y la mujer biónicos, ¿no? Cada uno por su lado. Y esos son pues películas, y por supuesto no se nos vaya a olvidar, The Matrix, en este caso. Directamente tiene que ver con neurotecnología y con las posibilidades que, tengo que decirlo desde ahora, están dejando de ser ficción. Y vamos a hablar de eso pues más adelante. Pero querido Fran,
Cuéntanos cómo será este dispositivo capaz, en cierta forma, de regular algunas enfermedades neurológicas tales como, por ejemplo, el Parkinson. Es decir, los implantes cerebro-máquina que se llaman, o cerebro-computadora. Por cierto, que también hay un nombre por ahí que es el IMM en español, que es la interfaz mente-máquina, pero máquina no es correcto, y mente es un término que es preferible no usarlo aquí, porque mente no es todavía un concepto científico. Cerebro sí. Bien. Otra cosa que hay que, antes de responder a la pregunta, otra cosa que hay que matizar en este sentido es el hecho de que hay dos formas de que esto funciona. Hay dos formas, ¿no?, de interactuar con el cerebro, vamos a decirlo de esa forma. Uno es la lectura y la otra es la escritura, así se llama. La lectura significa, igual que uno está leyendo un libro, ¿no? Significa que hay algo escrito que viene a ti, tú eres pasivo, ¿no? Tú estás leyendo una cantidad de información que está codificada, puede ser un lenguaje, puede ser en español, en inglés, en matemáticas, lo que tú quieras, pero la estás recibiendo. Es decir, nosotros recibimos una lectura de la actividad del cerebro en su totalidad, ojalá, todavía no, pero de distintas zonas del cerebro, ¿ok?, que nosotros podemos interpretar esa información a través de imágenes, a través de código, ¿ok? Y entonces para llevar a cabo X, Y, Z procedimientos. En este caso, el encontrar exactamente la zona del cerebro que es afectada por la enfermedad del Parkinson, y entonces ir ahí y, digamos, entre comillas, atacar. ¿Qué sería el efecto contrario? Sería la escritura, que se llama. La lectura es pasiva, la escritura es activa. La lectura, digamos, del cerebro se lleva haciendo mucho tiempo, ¿eh? De hecho, quien haya estado en un hospital y por razones de su diagnóstico, de su enfermedad o lo que sea, ¿no?, le han hecho lo que se llama una imagen de resonancia magnética, un IRM, o una tomografía computarizada, un TAC, que se llama, o una tomografía por emisión de positrones, un TEP, que se llama, ¿no? Cualquier persona ahí que esté escuchando, que haya ido, le han hecho una lectura de su cerebro. Se ha leído el cerebro de una forma, y entonces el cerebro de esa persona ha dado X, Y, Z información. Esa lectura. Cuando hablamos de escritura es al revés. Es que somos capaces de implantar a través de este dispositivo interfaz, podemos implantar en el cerebro muchas y variadas cosas, vamos a decir así. En este caso, podemos controlar, ya se ha hecho, en el caso de Parkinson, es detectar ese punto sobre el cual podemos actuar, y con una serie de emisiones controlar controlar o hacer que la persona deje de moverse descontroladamente, ¿ok? Incidiendo directamente en el cerebro. Eso es escritura directamente. Estamos actuando sobre el cerebro, activamente. Sí, y otra cuestión es esto que le llamamos las enfermedades mentales, ¿no? No sé, por decir alguna cosa, la esquizofrenia, por decirlo así. El problema que se presenta es el siguiente. Y hablando absolutamente desde lo más llano, que es lo científico, que es lo más llano posible, ¿ok? Todavía no se sabe lo que es mente. Por eso he dicho antes lo que he dicho sobre mental o mente, ¿no? No se sabe lo que es mente. Y como no se sabe lo que es mente, hay que ir, digamos que, a tratar de, digamos que, localizar, focalizar de dónde surgen estas enfermedades al nivel de cerebro, es decir, al nivel material, al nivel de la masa gris, ¿ok? Hay que ir a localizarlo, pero no se sabe lo que es mente todavía. No se sabe lo que es. Por lo tanto, entonces imaginemos por un momento, tenemos el ejemplo ahí de Neil Harbisson. Neil Harbisson es el primer ser humano en el mundo a quien se le ha dado el título o el honor de ser el primer cyborg, el primer organismo
organismo cibernético, ¿no? En este caso, Neil Harbison tiene una interfaz, eso es una interfaz porque es un dispositivo que actúa entre el cerebro y, en este caso, la incapacidad que tiene para ver en 3 dimensiones, recuerdo que es. Entonces lo que hace esta interfaz es que a través de, digamos que de unos electrodos, estar implantado en esos puntos del cerebro, ¿ok? Y incidir sobre ellos para que esta persona pueda tener una ubicación espacial, por decirlo así, que esta persona pueda ver su entorno en 3 dimensiones. Ese ha sido un gran ejemplo, el de Neil Harbison. Ha sido un gran ejemplo de cómo estas tecnologías están ya ayudando y van a ayudar a personas que están padeciendo precisamente, o personas que no teniendo problemas mentales, cuidado, no teniendo problemas mentales, es personas que están tetraplégicas, por ejemplo, que no se pueden mover y que se pueden entonces comunicar a través de una interfase de estas. Imagino que en el momento que Elon Musk da la cara en los medios de comunicación, afirmando que está trabajando en un nuevo proyecto que es capaz de traspasar, por ejemplo, nuestros pensamientos a un ordenador o incluso, como acabamos de ver y hablar, curar enfermedades neurológicas tales como el Parkinson, la ciencia más ortodoxa ha tenido que dar su punto de vista. ¿Y cuál es este punto de vista, Fran? Pues resulta que la neurotecnología no viene de la esfera privada, que después tiene que ser, digamos que, sometida a debate por el estamento científico. Es al revés. De hecho, España tiene históricamente una gran relación con lo que es ahora la neurotecnología, precisamente porque esto empieza, no hace unos 50 años más o menos, que es donde empiezan a construirse dispositivos y formas de leer pasivamente, leer la actividad cerebral e interpretarla y estudiarla, ¿ok? Sino que esto se inicia más atrás, a finales del siglo XIX, con Santiago Ramón y Cajal, que es quien descubre y formula lo que es una neurona, precisamente. Y es en el año 2011, permitidme que haga un pequeño excursus histórico aquí, porque creo que vale la pena. Es en el año 2011 cuando otro médico español, el doctor Rafael Yuste, ahí en la Universidad de Columbia en Nueva York, que por cierto debo decir que yo le tuve en mi programa de radio, yo le entrevisté, ¿okay? Donde en 2011 nace, Rafael Yuste es el ideólogo del proyecto BRAIN, que se llama. Pues bien, fue ahí entonces cuando empezó lo que se llama la iniciativa BRAIN, B-R-A-I-N, BRAIN. En inglés esa palabra significa cerebro, pero es un acrónimo que en español se puede traducir como investigación cerebral mediante avanzadas e innovadoras neurotecnologías. Okay. Entonces, lo que sucede con Rafael Yuste y su grupo de expertos es que van y logran hablar con la segunda administración Obama, entonces presidente de los Estados Unidos, hasta 2014 fue eso, si mal recuerdo, y logran que eso se convierta en un proyecto propio del gobierno. Ya sabemos que como como funciona en la política, ¿no? Lo que hacen es que se adueñan del proyecto, ¿ok? Y lo hacen suyo, entonces queda ahí, pues, el proyecto, la iniciativa BRAIN como una cuestión pública, que es simplemente la investigación de cómo funciona el cerebro, cómo se lee el cerebro y cómo se escribe en el cerebro. Hago otro pequeño paréntesis aquí. El doctor Rafael Yuste ahora mismo en su laboratorio de la Universidad de Columbia ya puede, esto está publicado, ellos ya pueden injertar imágenes en el cerebro de ratones
El ratón puede, de hecho, verlo en su espacio visual, no está ahí realmente, pero lo puede ver y puede actuar al respecto. Esto, claro, esto va a tener una serie de aplicaciones en el sector médico, por supuesto, que para eso tiene que ver con medicina, en el sector de la medicina y en el sector de la educación. Que luego puede tener otras aplicaciones, sí, también puede suceder. Hablaremos de eso en un momento. Lo que sucedió entonces es que la iniciativa Brain, desde el punto de vista estrictamente académico, se ha hecho cargo de él lo que se llama en Estados Unidos el National Institutes of Health, los Institutos Nacionales de Salud, el NIH, ¿ok? Aunque la iniciativa Brain también fue compartida con otros, con varios centros de investigación del mundo, y por ejemplo, hay una iniciativa Brain aquí en Europa, hay una en China, por ejemplo, incluso en Latinoamérica, especialmente Chile. Chile es muy relevante en este sentido. Bien. No ha habido debate de la ciencia más ortodoxa en este sentido. El único debate es neuroético. Ese es el único debate que puede haber ahora mismo, porque esto viene precisamente, como he dicho, viene del estamento científico más ortodoxo, de hecho. Lo que sí es que los descubrimientos que se han hecho, y entonces la iniciativa Brain también ha entrado en contacto con la empresa privada, lógicamente, y hay empresas que son desconocidas como Facebook y Google que están muy interesados y que han estado desarrollando incluso proyectos por sí mismos. Y de Google en este caso puedo decir que los que quieran pueden ir perfectamente a verlo en patents.google.com, podéis ir a buscarlo. Es la patente A61N1/0531, que son sobre los electrodos para el córtex cerebral. Está patentado y está a la vista del público. Es decir, que difícilmente esto es alguna tecnología secreta o por la que uno pueda pensar que hay alguna especie de conspiración. Lo podéis ir a buscar perfectamente, está ahí a la vista. El proyecto Neuralink podría convertir a los seres humanos en autómatas. Lo digo porque hay personas que incluso dicen que todo esto podría reportarnos o convertirse en algo así como la película Matrix. Bien, según lo que ha dicho Elon Musk sobre el trabajo que va a desarrollar o que está desarrollando Neuralink con sus interfaces cerebro-computadora o ICCs, okay, no hay nada que sugiera que lo que quiera es someternos a todos o algo por el o convertirnos en autómatas. Es todo lo contrario, por lo menos es lo que se dice. Además, yo sigo creyendo que esto de hacer que los seres humanos se conviertan en autómatas es el peor negocio que puedes hacer. El peor negocio que puedes hacer, porque si hay un trabajo, y digo esto como un pequeño paréntesis aquí, señoras y señores del programa Informe Enigma, si hay una gran línea de negocio a seguir para el futuro al que nos vamos a enfrentar, es precisamente la creación de contenido, y eso lo hacen entre comillas, las mentes humanas. Por lo tanto, volvernos autómatas es un mal negocio de aquí al futuro, Y aunque Neuralink es una de las empresas que está trabajando en este amplio campo, ¿no? Hay más empresas, ya he mencionado a Google, Facebook, hay otra que es absolutamente fascinante que se llama Brainternet. Ahora la mencionaremos más adelante, ¿ok? Podemos resumir, digamos que en unos 9 puntos, podemos resumir qué es lo que quiere, imagínate una de esas calcomanías para el coche, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Elon Musk a través de su empresa Neuralink? Pues vamos a resumirlo así. Número 1 es aliviar el sufrimiento provocado por enfermedades neurológicas. Ok. Número 2, conocer realmente la naturaleza de la consciencia, con S por favor, e inteligencia humanas. En ambos casos no sabemos qué es la consciencia, ¿ok? No sabemos
realmente qué es la inteligencia. No lo sabemos todavía. Esas son palabras que usamos para definir un concepto que son en sí mismos muy vagos. Otra cosa que todavía no sabemos exactamente y que ha sido uno de los más grandes debates filosóficos, vamos a entrar aquí filosófico, e incluso espirituales, voy a decir, para muchas personas que están escuchando, es la cuestión de el determinismo contra el libre albedrío. Nosotros no sabemos todavía si hay libre albedrío, no obstante, hay evidencia que sugiere que no existe tal cosa, que el libre albedrío es más bien son ciertas vamos a llamarle capacidades electroquímicas del cerebro que tiene que pensar de esa forma para poder actuar. Pero no vamos a entrar ahí porque eso sería otro programa, la verdad. Pues bien, número 3. La ganancia de función sobre el cuerpo, la mente y la realidad. Ok, la ganancia de función se conoce como aquella... estamos hablando aquí de la escritura sobre el cerebro, ¿okay? Entramos ahí activamente e incidimos sobre el cerebro. Bien, la ganancia de función es aumentar su función, ¿okay? Su función sobre el cuerpo, sobre eso que llamamos mente y también eso que llamamos realidad. Ya sabemos que la realidad, que es especialmente para las personas que podemos ver en el espectro completo de luz, ¿no? Que podemos ver, pues en realidad estamos percibiendo la realidad a través de nuestros ojos y a través de nuestros sentidos, pero la realidad pues va mucho más allá. Nosotros no podemos ver en ultravioleta, por ejemplo. Veríamos bastantes más colores y veríamos cosas muy raras si nosotros pudiésemos ver en ultravioleta o en infrarrojo, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, la ganancia de función. Número 4, la gamificación, que se llama, eso es un palabra de estos tiempos, ¿no? De la jerigonza tecnológica. La gamificación es hacer que algo, o poder enseñar algo, o poder mostrar algo como si fuese un juego, ¿no? Y es la gamificación in situ en realidad virtual. Entonces ya no, para una realidad virtual, donde ya no hace falta llevar estas grandes gafas, y ver algo que está fuera de la visión, sino que está adentro. Igual que los ratoncitos estos que he mencionado yo en los laboratorios del doctor Rafael Yuste, ¿vale? Número 5. Todo hay que decirlo, y somos seres humanos, Jorge. ¿Ok? Sí, tiene que ser, es decir, el diseño de una nueva psicodelia. Y orgasmatron le puedo llamar también, ¿eh? Imagínate una interfaz en el futuro, ¿no? Una interfaz cerebro-computadora por ejemplo, yo quiero tener un orgasmo a las 3 de la mañana, pues activado, punto, ¿no? Esto no es para eso no puede ser un autómata, tienes que ser una persona que tenga poder de decisión, porque al fin y al cabo por Neuralink eso podría ser una línea de negocio. Bien. Luego, número 6, estoy leyendo, ahora mismo estos 9 puntos los estoy leyendo de un artículo que publiqué hace un par de semanas. 16 de septiembre está publicado en mi blog La Revolución Espectral, si lo queréis ir a leer, ¿ok? Bien, decía que el 6 es la fusión entre la biología y la mecánica. Es decir, es la comunicación entre dos paradigmas, y aquí tiene que ver lo que se llama ciencia de materiales. ¿Cuál es de qué van a estar compuestos los materiales que van a ser de puente entre nuestra fisiología y el metal y lo que es supuestamente inerte, o lo que es inerte de hecho? ¿Ok? Y por supuesto que la ciencia de materiales tendrá otra extensión por otro lado también, por supuesto. Bien, 7, y esto no es ninguna broma, Jorge, el despliegue de una telepatía conceptual y consensual. Esto no es ninguna broma. Esto está ocurriendo y se está experimentando con ello. He dicho telepatía, tengámoslo claro. Es decir, cuando yo estoy hablando de telepatía, no estoy hablando de ficción directamente, sino en un fenómeno que se puede medir, que se puede registrar, en un fenómeno que consiste en la transmisión o en la coincidencia de pensamientos entre personas,
generalmente distantes entre sí. Y esto se puede producir sin la intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos. No es broma, ¿eh? Esto puede ser perfectamente posible. Por ejemplo, imaginemos por un momento lo que hacemos nosotros ahora mismo con un teléfono móvil por la aplicación WhatsApp o Telegram o Messenger. No, nos enviamos una foto o nos enviamos un mensaje de texto. Pues imagina que puedes hacer eso directamente generado por tu cerebro a través de una interfase a Juan de los Palos o a María de San Juan, ¿ok? Bien, y número 8 en este caso, y aquí vamos entrando ya en el terreno de la ciencia ficción, ¿eh? Pero número 8 sería, como a propósito, una especie de inmortalidad basada en la grabación, la emulación y o simulación, que es diferente, de la memoria humana, es decir, entre comillas, el contenido de tu mente. Todos recordáis aquel famosísimo capítulo San Junípero en la serie Black Mirror. Yo también escribí. De hecho, me ganó, me hizo ganar mi primer artículo escrito en periódico, que es precisamente el capítulo de San Junípero, donde pues digamos que se descargaba el contenido de la mente humana y se metía en un servidor en nube X, con un programa X, para que ahí viviera por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues una especie de inmortalidad basada en esa grabación. Tenemos también por ahí, los amantes de la ciencia ficción, tenemos también por ahí Altered Carbon, la serie esta de Netflix, ¿ok? Que simplemente el cuerpo le llamaban una manga, por decirlo así, un recipiente, y que a través de un dispositivo que puede ser perfectamente una interfaz cerebro-computadora, ¿no? Como las pastillas estas en la parte de atrás del cuello, quienes lo hayáis visto, ¿ok? Por ahí se injerta, pues, la memoria o la mente el contenido de la mente de las personas, y vuelves a ser otra persona, pero a lo mejor viviendo con un cuerpo diseñado para otras atmósferas o planetas. Eso no es ciencia ficción, eso ya se está experimentando con eso. Y finalmente, y como no puede ser de otra forma, porque Elon Musk se le va, y es que hay que reconocer su brillantez, es que él pretende que haya una fusión con la inteligencia artificial. Hay que ser muy claros en esto, con una inteligencia artificial. Y esto de inteligencia artificial, que ahora ya se está dejando de llamar así, por cierto, y en la industria se le empieza a llamar inteligencia aumentada, porque básicamente esto no ha nacido solo, es decir, ha nacido porque son algoritmos que nosotros los seres humanos, hemos diseñado, hemos formulado, y que lo que hacen es aprender por sí mismos. Pues bien, esta fusión con una inteligencia artificial paulatinamente daría paso a lo que se llama una superinteligencia. Y él en eso está basándose en uno de los escritos, en un libro además buenísimo, que es de un filósofo sueco llamado Nick Bostrom, que es uno de los adalides hoy en día, y formuladores de lo que se llama el transhumanismo tecnológico, porque hay otras formas de transhumanismo, eso podemos hablar otro día de eso al respecto. Y yo agregaría un 10, pero este número 10, en este caso, no sería solamente por la empresa Neuralink, sino no solamente la iniciativa Brain, que es el estamento científico desde donde todo esto parte prácticamente, sino que otras empresas que están trabajando como Brainternet, ya lo he dicho. Brainternet es Pantanovich, y lo que quiere este hombre es hacer la lectura del cerebro para que el cerebro se conecte directamente a Internet. Por eso se llama Brainternet, que es la unión de las palabras en inglés brain e internet, que sería cerebro e internet. Bien, este número 10 es una realidad. Estamos hablando de lo que se debería llamar o lo que ya se está dando a llamar, en español vamos a tratar de decirlo, que sería la conectómica. Okay. El conectoma tiene que ver precisamente con
vamos a llamarle lo que hay dentro de nuestra cabeza y a través de todo el sistema nervioso, digamos que en el ecosistema de todo el sistema nervioso, en el cual, y para que los estimados oyentes se hagan una idea de qué estamos, de lo que somos realmente, o de parte de lo que somos. Es que estamos hablando de que en promedio cada ser humano tiene unas 100.000 millones de neuronas, ¿ok? 10 a la 11, bien. Pues de esas 100.000 millones de neuronas, cada una de esas neuronas, cada una de ellas tiene el potencial de conectarse, de crear 100.000 conexiones. Entonces, si tú multiplicas el número de conexiones posibles, es astronómico, astronómico se queda poco. El número de conexiones posibles entre neuronas es infinito, es enorme, es indeterminado ahora mismo. Entonces, la cuestión es esta. Es de crear una especie de conectómica y voy a inventar una palabra aquí que sería un ciberconectoma, ¿ok? Es decir, cuando hablamos de ciber, no hay que pensar en máquinas. O cibernética, por ejemplo, desde su origen, la cibernética tiene que ver con el término griego kibernetes, que significa gobernar. Gobernar en el sentido de que puedes ejercer control en una serie de procesos y de procedimientos. Es así como nace el término cibernética. No es simplemente una máquina que pensar en eso que es algo de metal y punto. No es el caso. Pues bien, el número 10 es más bien una pregunta porque este ciberconectoma no es Borg. A los amantes de Star Trek os recordaréis lo que es el Borg, aquella mente colmena que se llama, ¿no? Las series de Star Trek, en donde los individuos no son individuos, sino que son miembros de una colmena, de una mente colmena que va por el universo y es una civilización tipo 4 según la escala de Kardashev, etcétera. No se trataría de eso, se trataría de que teóricamente, por supuesto, el ciberconectoma se trataría allá en el futuro, ahora no, pero se trataría más que todo de que cada miembro de la especie humana, por su voluntad, esto es importantísimo, por su voluntad, quiera estar conectado, entre comillas, telepáticamente, entre comillas, por favor, a todos los miembros de la especie humana, pero reteniendo su individualidad, ¿ok? Y permitiendo, a través de una serie de permisos y de autorizaciones, permitiendo el acceso a sus pensamientos. Y en eso estamos a un punto de ver una de las preguntas que tú muy bien has hecho, Jorge. También, Fran, suenan campanas de especulación que aseguran que este dispositivo podría conectar nuestro cerebro humano a nuestros dispositivos móviles. ¿Esto es cierto o ya empezamos un poquito como hemos hablado anteriormente, con memes en torno a Neuralink? Bueno, si se especula, si eso es una forma de especular, han llegado muy muy tarde. Porque esto ya es más bien antiguo. Esto ya está incluso demostrado perfectamente. Por ejemplo, en marzo de 2011, en la revista de Neural Engineering o Ingeniería Neural, 2011, hace más de 9 años, se publicó un artículo científico llamado precisamente La comunicación cerebro-teléfono móvil. Perdón, la interfaz de comunicación teléfono móvil cerebro para la comunicación en la vida diaria, ¿ok?
y fue publicado precisamente por 2 estudiantes de la Universidad de California en San Diego y uno de la Academia China de Ciencias. Otro ejemplo es el de Dennis DeGray. Dennis DeGray en el año 2017 envió un inusual mensaje de texto a un amigo suyo que decía algo así como: sostienes en tu mano el primer mensaje de texto enviado de las neuronas de un individuo al dispositivo móvil de otro individuo. Este es un hombre que tenía 66 años, en aquel momento, 66 años, y llevaba 10 años paralizado, pudiendo entonces comunicarse en 2016, que es cuando se le implantaron precisamente 2 microchips de silicón en su córtex motriz, imaginando. Le enseñaron haciéndolo a través de eso que hemos llamado gamificación anteriormente. Le enseñaron a hacerlo imaginando un videojuego, ¿okay? En su mente, ¿no? Un videojuego, y haciendo que las neuronas visualizaran letras y enviándolas como mensajes. Que como podéis observar ya, esto más bien ya es antiguo. 3 años en tecnología, 3 años... son más bien 20, así que esto ya es antiguo, es historia. Pero claro, todo esto apunta a que nos va a convertir aún más, si cabe, en más esclavos de la tecnología, como si no estuviéramos ya suficientemente enganchados a Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ahora de repente Neuralink. Pues estoy en desacuerdo con por supuesto, la pregunta es muy buena porque la pregunta se la hacen muchas personas, pero yo estoy en desacuerdo con que la tecnología nos hace esclavos. Acabo de publicar, por cierto, otro artículo dedicado a algo que es diferente de esto, que se llama sobre el documental de Netflix, que se llama El Dilema Social, que precisamente dice que somos esclavos. No somos esclavos. De lo que somos esclavos es de nuestra propia falta de comprensión acerca de cómo impacta la tecnología o las tecnologías en nuestro día a día. De eso sí que podemos ser esclavos. Y también pasa esto, Jorge, y a los estimados oyentes, por supuesto, hay que tomar esto en cuenta. No es un tiempo cualquiera. La tecnociencia, o ciencia y tecnología, yo prefiero llamarle tecnociencia porque la tecnología fue primero que la ciencia. ¿Okay? La tecnociencia ha llevado, mundialmente hablando, nos ha llevado a una encrucijada en ese sentido. Y cuando uno, como en la vida de uno mismo, cuando llegas a una encrucijada tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Y la naturaleza nos enseña a que cuando esas cosas suceden, básicamente hay 2 caminos. O evolucionas o te caes. Ahora, lógicamente no nos queremos caer. El que quiera caerse significa que quiere volver a vivir en cavernas porque cree que esa forma de vida es más adecuada para sí mismo. Y me parece muy respetable que sea de esa forma. Por la otra parte, cuando uno considera que hay que evolucionar, claro, hay que decirlo y hay que ser consciente de qué forma vamos a evolucionar. El proyecto Neuralink o la empresa Neuralink es una empresa de varias grandes empresas tecnológicas que ahora ya se pueden llamar neurotecnológicas, que cada una por su parte está llevando a cabo investigación, desarrollo e innovación, que tendrán sus propias líneas de negocio, sus propias líneas de investigación. En el centro de todo eso, o digamos que hay un gran círculo que engloba todo eso, podemos llamarle, si recordáis el proyecto del genoma humano, este es el proyecto del conectoma humano. Así es como podemos llamarle perfectamente. ¿Ok? Y hablando de la encrucijada donde hemos llegado, ¿no? Aquí recordamos las palabras del gran Marshall McLuhan. Palabras de hace 60 años, no es de ahora. Marshall McLuhan dijo, nosotros diseñamos las herramientas y ellas entonces nos transforman. Precisamente la tecnología como una extensión de nuestros sentidos, como ya hemos visto, como una extensión de nuestros sentidos,
lógicamente no podemos ser esa especie de, como en las religiones abrahámicas, ¿no? Que ese Dios que es totalmente ajeno a las leyes naturales y que está ahí ordenando sin saber lo que está ordenando, porque claro, si es ajeno a las leyes naturales no sabe lo que está haciendo, tiene que saberlo. Pues bien, la cuestión es que aquí nosotros somos parte del mundo natural y todo lo que hagamos y pensemos son parte del mundo natural. Una ballena azul y un camión de 18 ruedas, ¿ok? Son ambos partes del mundo natural, solamente que otro ha sido diseñado por uno de sus seres. Y el ser que, digamos que puede ser a lo mejor el más, si no el más inteligente, por lo menos sí el más complejo. Bien, lo que trato de decirle a los oyentes es que no hay esclavos de la tecnología. O por lo menos digamos que en la zona de Occidente, vamos a llamarle culturalmente, hay otros sitios donde sí se puede considerar eso, en este caso es China. Bajo nuestro sistema ético, nuestros valores, nosotros consideramos que los chinos son esclavos de su propio gobierno. Ellos no lo piensan así. Y la mayoría de los que he conocido fuera de China tampoco piensan así. Es su sistema ético. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué sistema de valores uno va a observar algo que no es de su entorno. Porque seguimos cometiendo además ese error, históricamente hablando. Pues bien, no nos haría más esclavos. Al contrario, vendría a redefinir algo tan profundo como la neurotecnología, vendría a contestar preguntas como lo que he dicho anteriormente. Ojalá podamos llegar a contestar la pregunta de qué es la mente y si es real, qué es la realidad y si es real. Disculpad el pleonasmo, por favor. ¿Qué es la consciencia con S? ¿Ok? ¿Qué es la conciencia y si eso es cierto? Es decir, el sentido de identidad, en este caso, especular. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir ahí porque necesitamos estas respuestas. Y necesitamos estas respuestas porque necesitamos evolucionar como todo el mundo natural lo hace. Todo el mundo natural lo hace. De una forma menos compleja, pero lo hace. Vamos encarrilando la recta final de nuestra charla. Fran, ¿podrían los gobiernos usar esta tecnología para saber en qué pensamos, dónde estamos en cada momento, lo que comemos, absolutamente para saber todo lo que hacemos en cada minuto? Es una muy buena pregunta, Jorge, extraordinaria pregunta. La cuestión, si tú me permites, voy a cambiar el modo del verbo podrían, que es condicional, por podrán, porque esto ya se puede hacer, ¿ok? Ya se puede saber qué estás pensando, incluso qué es lo que estás imaginando. Es otras dos palabras que tenemos que la neurotecnología irá a redefinir luego, que es pensamiento e imaginación. Bien, pero ya se puede saber, ya se puede leer qué estás pensando. Se puede hacer, ¿ok? Por lo tanto, ¿podrán los gobiernos usar esta tecnología para controlarnos? Sí podrán. No obstante, cuidado, no obstante, el doctor Rafael Yuste, volviendo hacia atrás un poco, con la iniciativa BRAIN y ahora con digamos que con el proyecto del conectoma humano, ¿ok? El doctor Yuste, cuando ellos reciben de la administración Obama, reciben la benedictio, por decirlo así, ¿no? Reciben la benedictio y esto se convierte en política de Estado. En Estados Unidos esto es política de Estado, ¿eh? Y está haciéndose a través de los institutos nacionales de salud, a pesar de que emprendedores como Elon Musk y su empresa Neuralink, o Pantanovich y Brain Internet, o Google o Facebook, pues van más por delante porque tienen que ir más por delante porque eso precisamente es lo que hace acelerar los mercados. Recordad que nosotros somos parte de los mercados. Pues bien, decía, para controlarnos, bien, sí podrán,
¿Cómo se evita eso? Es un nuevo contrato social. El doctor Yuste ha estado dando una serie de conferencias alrededor del mundo y de hecho tiene un proyecto que se ha detenido debido a la cuestión de la pandemia de la COVID-19. No se llama coronavirus, se llama COVID-19, ¿ok? Y se ha detenido este proyecto de que en Chile, precisamente, porque Chile va a convertirse en el primer país del mundo en injertar los neuroderechos en su constitución. Un proyecto absolutamente fascinante que está llevando a cabo el doctor Rafael Yuste, ¿ok? Que es sobre los neuroderechos y la neuroética, es decir, cuáles son los límites legales por los cuales una empresa privada también, porque a lo mejor en el futuro muy próximo, a lo mejor yo quiero descargarme a mi interfaz cerebro-computadora, el mío, yo quiero descargarme una aplicación de Zara, por ejemplo, ¿ok? Y yo quiero que esa interfaz directamente en mi cerebro me diga, oye, mira qué chaquetas tenemos aquí, o si es una mujer o a quien le gusten los vestidos, mira qué vestido más guapo para esto, o con los zapatos o los tacones altos, etcétera. Ok, yo voy a ser capaz, igual que lo hacemos con los teléfonos móviles hoy en día, que los utilizamos muy mal, la mayoría de personas, y por eso nos hace esclavos, porque no los usamos bien, ok. Eso se va a usar o se desplegaría de la misma forma. Unos neuroderechos, unas nuevas leyes de privacidad, ¿ok? Y aquí entramos también en un terreno que es inmenso de posibilidades, que tienen que ver con estrategias basadas en cadena de bloques, en blockchain, a través de algoritmos de inteligencia artificial, y es muy grande para explicarlo en un solo programa. Pues bien, la cuestión es que sí podrían, ¿ok? No deberían, vale. No deberían porque precisamente para eso se está creando esta declaración, vamos a llamarle esta Declaración Universal de Neuroderechos Humanos, ¿ok? Porque los derechos humanos como los conocemos están ya, básicamente son de otro siglo y para poco sirven hoy en día, ¿ok? Así que en eso ya se está trabajando y se está trabajando muy bien. Podéis ir a buscar, por ejemplo, en la web, podéis ir a buscar neuroética y neuroderechos, porque además el doctor Yuste y su equipo y otros equipos publican directamente en español, así que en ese sentido no hay problema. ¿Saber qué pensamos? Bueno, uno querrá que ciertas personas sepan lo que uno piensa, digo yo, habrá personas con las que yo quiero compartir o no, qué es lo que yo pienso de tal cosa, cuál es mi ideología, o qué pienso de tal tema, o qué es lo que voy a hacer mañana, o qué tentaciones tengo, también eso. Entonces estamos hablando de un nuevo contrato social, de neuroderechos en los que ya se está trabajando. Ahora sí, querido Fran, con esto concluimos nuestra charla de esta semana. Como siempre, compañero, un placer que hayas estado en nuestro espacio y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, estimado Jorge, y bueno, hasta la próxima, y que espero haber aportado información para los oyentes. Muy buenas noches.